presencia, en servirte, en llevar a cabo tu obra. Yo quiero ser esa persona que te conozca, Señor, que se deleita en tus caminos, que se deleita en tu palabra, esa persona sensible a tu mover, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ser ese hombre, dígale varón, mujer, dígale usted, yo quiero ser esa mujer sensible a tu palabra. Quiero, Señor, ese deleite en tu presencia. Quiero que tú llenes mi vida, que tú controles mi vida completa y absolutamente. Señor, toma el control en este lugar. Toma el control por tu Espíritu Santo. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo, Espíritu Santo de Dios. Haz una obra especial en medio de tu pueblo. Señor, este pueblo ha invertido tiempo. Este pueblo ha dejado, Señor, casa, familia en esta hora, descanso para venir a este lugar. Y yo sé, Señor mío, como lo dice la Escritura, que mejor es tu presencia que la vida. Háblanos, Señor. Dios, danos tu palabra. Danos en este día, Señor, más de tu presencia. Haz tu obra en nosotros, oh Dios, que fluya y que lo que tú has tenido preparado, Señor, de antemano para tu pueblo, Señor, eso se lleve a cabo, poderoso Dios. Eso venga en esta noche para nuestras vidas a través de tu bendita palabra, Señor. Quebranta todo lo que quiere traer, Señor, cansancio, toda mentira, engaño del diablo, toda insatisfacción, todo temor, toda depresión, angustia. Quebrántalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda sordera, ceguera espiritual, trae libertad en el nombre de Cristo para recibir tu palabra, mi Señor. Hoy te bendecimos, hoy te damos gloria y honor por siempre y para siempre. ¿Cuántos dijeron amén? Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Bueno, y hoy voy a compartir un tema que me ha dado el Señor, y sabe que fue algo tan especial porque yo estaba orando por el tema. Y bueno, siempre estamos orando porque nosotros estamos en el mes siempre compartiendo, o sea, con los niños, o sea, con los jóvenes, o sea, aquí en esta congregación o en una de las sedes que se coordinan desde la sede central o en la sede central. Siempre estamos predicando, siempre estamos orando al Señor. Y me aconteció algo con este tema en especial, es que el Señor siempre me empieza a inquietar es con la palabra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me da un pasaje bíblico y yo me empiezo a inquietar y empiezo a sentirlo y a estudiarlo y a estudiarlo y a estudiarlo, y allí me voy yendo. Pero esta vez el Señor me dio una visión, o sea, yo le digo una visión, porque estaba postrada orando y el Señor me colocó Juan capítulo 2, 1. Y yo inmediatamente dije, oh Señor, y el Señor me dio este tema para compartirlo en esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y me pareció tan especial porque cuando usted escudriña la palabra, no seamos de los que leemos así porque, yo ya me he leído la Biblia como 20 veces, pero ¿qué ha aprendido? ¿Qué se le ha quedado en el corazón? ¿Qué ha escudriñado? ¿Qué ha conocido nuevo usted cada vez que ha leído la palabra? Seamos de los que escudriñamos y que permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos muestre y nos revele esas verdades que a simple ojo usted no va a encontrar, hermano, en la Biblia, sino que necesita que el Espíritu Santo de Dios le dé vida a esa palabra para encontrar lo que está allí, ese tesoro de la palabra. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, le he titulado a este tema Un buen vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, esta porción de la escritura es muy conocida. La gente que no es cristiana conoce esta porción de la escritura. Y entonces hay algunos que piensan, ay, pero si el Señor convirtió el agua en vino, entonces no tiene nada de malo tomarse el vinito. Sí, no, Pablo le decía a Timoteo, tómense la copita de vino, pero ¿por qué? Por causa de sus problemas estomacales, ¿sí? Pero resulta que es que este vino que había en esta fiesta, en este evento, digámoslo así, no es el mismo vino horrible que ahora le venden a una persona en una cantina, en una discoteca o ya en toda parte, porque eso hasta el frente de la casa los volvieron, ¿sí? ¿Cómo se dice? Expendios de licores, eso por toda parte. Eso, ¿cómo dará de plata, hermano? Que eso está regado lastimosamente por toda la ciudad. Y es que el vino siempre tiene un proceso. Y este vino no era un vino fermentado, ¿sí? De esta forma para embriagar a las personas, sino que el vino se usaba dentro de las casas. Toda casa tenía que tener vino, porque el vino tenía diferentes propiedades. El vino se usaba para alimentos. Por ejemplo, yo le digo a mi esposo que tengo ganas de comprarme un vino tinto para hacer una buena carne, ¿sí? Porque la sazona rico no para tomármelo, sino para ¿qué? Para una buena carne. Entonces tiene propiedades, servía como alimento en diferentes preparaciones, pero también el vino tenía la capacidad de ser curativo. El vino era puesto en las heridas para desinfectar y ayudar a sanar. Entonces no es el vino como este de acá, o sea, lo echa y lo vuelve peor, sino que era un vino tratado y cuidado de cierta manera, que quedaba dulce y no embriagaba. Mire que la palabra no está diciendo, mire, ya después de que el hombre está así llevado, ebrio, hasta que ya no puede más, entonces ahí sí le dan el otro para que le sepa rico aunque le dé agua. No, sino que está diciendo, y vamos a irlo estudiando unos pasajes para que miremos la profundidad de lo que el Señor les estaba manifestando a ellos, su misma ¿qué? Gloria, como lo dice el versículo 11. Resulta que Caná significa lugar de cañas. Eso significa Caná, lugar de cañas. Y en Ezequiel, en Isaías y en Mateo dice la palabra que él no quebrará, ¿qué? ¿En serio? La caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Él no quebrará la caña cascada. Entonces esto está hablando acerca de la debilidad del ser humano. Está hablando acerca de que el hombre es débil y el Señor no le cae encima para acabarlo de terminar, sino de acabar, de destruir, sino que el Señor lo que hace es que restaurar y avivar. Y este lugar de personas que aunque era el pueblo de Israel, y no por ser el pueblo de Israel, eran los más entendidos en la palabra, sino que eran hombres religiosos la mayoría de ellos. Eran hombres que no querían al Señor porque era como una controversia, todo lo que siempre les habían dicho en la ley. La palabra de Dios que decía, no se pueden, ¿qué? Deben de limpiarse las manos, deben de tener unos rituales. Entonces se volvieron ritualistas todo el tiempo. Y cuando llega el Señor con diferente, enseñando de una manera distinta, mostrando lo que iba a ser el nuevo pacto, mostrando la salvación, entonces ellos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque estaban vacíos. Ellos se regían por leyes, por rituales, por unos preceptos todo el tiempo y tenía que ser así. Si eso no es así, no es así. ¿Por qué? Porque lo decía la ley. Entonces aprendieron a ser que ritualistas, a caminar así, pero no había en ellos nada del Espíritu. Y muchos no recibieron y no aceptaron al Señor por eso. Por eso se habla que ellos eran como esas cañas, ese lugar de cañas, que no hay nada, débiles. Sí, que no hay, o sea, cocos, digámoslo así, por dentro, necesitaban del Señor. Y en el versículo 3, acompáñenme por favor. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Y qué representa el vino? ¿Qué nos representa a nosotros el vino en la palabra del Señor? Levánteme la mano. ¿Quién dijo yo? La sangre de Jesucristo. Recuerde que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, y como lo dice la palabra, tomad, bebed, ¿sí? Está en mi sangre que por vosotros es derramada.
Recuerda cada vez que celebramos la Santa Cena, lo estamos, ¿qué? Estamos conmemorando la muerte, y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo derramamiento total de su sangre, y el Señor se los compartió en la Santa Cena porque estaba a pocas horas de ser ya entregado, ¿sí? De entregarse completamente por nosotros. Y entonces le dice, no hay vino, o sea, no había salvación para ellos. Lo que podía salvar y lo que puede salvar al ser humano es aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo. Cuando una persona no tiene ese vino, hay cantidad de gente, cantidad de sectas, cantidad de religiones, cantidad de preceptos y leyes humanas que no van a salvar a una persona. La persona tiene salvación por la gracia de Cristo, y lo dice: por gracia sois salvos. ¿Pero por qué? Porque reconocimos a Cristo, porque entendimos que éramos pecadores, que no podíamos sin el Señor, que solamente podemos ser purificados a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando una persona apela a la sangre de Jesucristo verdaderamente, esa persona comienza a ser lavada y transformada. Por eso es que la Escritura nos enseña que habrá un tremendo castigo, una expectación de juicio y hervor a todo el que pisoteare la sangre de Jesucristo y la tuviera por inmunda. ¿Por qué? Porque es santa. Porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz fue para perdón de pecados, para pureza en nuestra vida y limpieza en nosotros de todo el pecado que nos llevaba a muerte. Y entonces María le dice: no hay vino, o sea, aquí no hay nada. Una cantidad de gente llevando rituales y preceptos, leyes, cosas que nunca le iban a salvar. Vamos entendiendo qué más significa el vino, qué otra simbología hay. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es simbolizado también a través del vino en medio de la Escritura. Amén. Amén. Sí, lo vamos a ir viendo. Acompáñenme allí, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Está hablando de obediencia. Resulta que cuando el Señor le dice: hey, pero mujer, o sea, ¿qué tienes conmigo? Esa expresión mujer es usada en la Biblia para hacer como una separación de intimidad. O sea, ya no era el vínculo mamá e hijo, madre e hijo, sino que era el vínculo de tu mujer allí y yo aquí. Entonces él está diciendo: ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Pero María entonces dice: mijo, usted me tiene que obedecer porque es que yo soy su mamá, hágale a ver que les acabó el vino. Y estamos en un matrimonio. Era importante. Sí, importante poder tener el vino allí en esa celebración, hacía parte de sus celebraciones. Y repetimos, no porque se embriagaran, ¿sí? No porque perdieran el conocimiento, sino porque el vino tenía una importancia tremenda. Y recuerda que el pueblo de Israel siempre, el Señor ha hablado en la palabra del Señor como la vid, ¿sí? Nosotros somos la vid. Él es la vid, perdón, y nosotros los pámpanos. El Señor siempre está hablando acerca del vino. La Biblia lo habla completamente, siempre. Entonces, ella no le dice: me tienes que obedecer, sino que ella, ¿qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. Si Él dice ok, ok. Si Él dice no, entonces no. Ustedes lo único que tienen que hacer es obedecer. Y es que en la vida cristiana, amado hermano, tenemos que aprender a ser obedientes. Una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo debe permanecer en obediencia. Dígale al que tiene a su lado: hay que permanecer en obediencia, ¿sí? Y obedecer cuesta. Obedecer no es fácil muchas veces, pero las personas nos levantaron normalmente y nos enseñaron, ¿sí?, lo que es correcto. ¿Obediencia a quién? A nuestras autoridades. Lastimosamente el mundo está tan desvirtuado que ya ahorita la autoridad no representa nada, sino que antes se levantan en contra de la autoridad. Entonces, si se levantan en contra de una autoridad visible, ¿sí?, una autoridad en la tierra, ¿qué se puede esperar de que respeten la autoridad de Jesucristo? ¿Verdad que no? ¿Hace falta qué? Un arrepentimiento. Hace falta la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y hace falta la obra del Espíritu Santo para que una persona entre en arrepentimiento, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y nos redarguye a nosotros de todo pecado. Y entonces ella está diciendo: obedézcanlo a Él, hagan todo lo que Él les diga. Y esa es la vida del Hijo de Dios:
obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, si es para ti difícil obedecer al Señor en cualquier área de tu vida, tú puedes venir con total libertad a la presencia del Señor y pedir su ayuda. Y pedir que el Espíritu Santo sea tu ayuda en momentos de debilidad. Él es el que te guía a orar como conviene. Él es el que te recuerda las palabras que habló el Señor Jesucristo. Él es el que está en ti, te conoce más que cualquier otra persona en la tierra. No es la esposa, no es el esposo, no son los hijos. Es el Espíritu Santo de Dios. Nadie te conoce como Él. Él es el que te redarguye, Él es el que te convence, Él es el que te guía a orar, a buscar del Señor. Por ahí decían antes los dichos populares, ¿no? La voz de la conciencia, pues que no es voz de ninguna conciencia, sino que es que la obra del Espíritu Santo que estaba, entonces fue enviado ¿a qué? A convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando nosotros estábamos afuera, como tanto, ahora que estamos en el Señor, que conocemos a Cristo, Él es el que nos convence, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos enseña, Él es el que nos exhorta, Él es el que nos habla continuamente. Cuando usted está haciendo algo y sabe que está mal, ¿quién está actuando ahí? El Espíritu Santo. Cuando una persona está actuando mal o está tomando decisiones como que siente y dice, no, o sea, algo yo sé que no está bien, no debo hacerlo, yo tengo que salirme, tengo que apartarme de esto, tengo que dejar esto. Es el Espíritu Santo de Dios que está obrando para que esta persona se pueda santificar, porque somos llamados a santificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no acontece, hermano, sin la obra del Espíritu Santo y sin una obediencia a la voz de Dios. Necesitamos hacerlo. Sigamos leyendo, acompáñenme allí el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Habían tinajas de agua, pero estaban ¿cómo? Vacías. ¿Cuántas tinajas habían? ¿Cómo que 3? 6 tinajas. Están despiertos. Muy bien. Denle un aplauso al Señor porque usted está atento y el Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor. Está allí obrando en su vida. Amén. No se vaya a dormir. 6 tinajas. Y el número 6, ¿qué representa? Representa al hombre, humanidad. El número 6 está antes del 7, que significa la perfección de nuestro Dios. Entonces significa la humanidad. ¿Qué hablamos de la caña? Débil, ¿cierto? La imperfección del ser humano. 6 tinajas, ¿y cómo estaban? Vacías. Resulta que las tinajas debían de permanecer llenas, porque, como le dice aquí, estaban las 6 tinajas ¿para qué? Para el rito de la purificación. ¿Y cuál era el rito de la purificación? Ay, sí, maestro, sus discípulos comen con las manos sucias, no se lavaron antes de comer. Rituales. Entonces debían lavarse las manos antes de comer, porque si no se contaminaban, ¿sí? Entonces eso era parte de la ley y era la enseñanza, pero era sombra. Recuerde que el antiguo pacto era sombra de todo lo que había de venir, de todo lo que en el Señor Jesucristo usted y yo recibimos, conocemos y podemos entender por la gracia suya y por la obra del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué necesitaban agua siempre? Para lavarse, para limpiarse. Debía permanecer agua para esos rituales que ellos tenían, y era supremamente importante, eran supremamente marcados en lo ritual. Y estas vasijas estaban vacías. No tenían ni siquiera eso, ni siquiera. Y en Ezequiel 37, yo lo compartí algo de eso el día domingo. Versículo 25, el Señor inicia este versículo diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y hasta el versículo 28 le está hablando de la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos, de cómo se cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Ese corazón de piedra que había, que solo caminaba en rituales, en una obediencia así como robots, pero que no había nada en su corazón. ¿Por qué no había nada? Porque no pudieron entender su hora, la hora de su visitación. No pudieron entender quién era el que estaba con ellos. No aceptaron al Señor, no entendieron las escrituras para comprender verdaderamente que este es aquel del cual se había escrito,
como lo dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba, que dice la Biblia, que él fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, dice la Escritura. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Juan nació y se fue y se internó al tiempo en el desierto. Y en el desierto fue preparado, fue moldeado. En el desierto el Espíritu de Dios actuaba en él. Y cuando Jesús viene a bautizarse, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue que levantaron jugando canicas los dos primos, no. El Señor estaba llevando a cabo y encargado de los negocios de su padre, y Juan estaba en el desierto siendo preparado porque iba a ser la voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, todo monte elevado se aplane y haya llanura para que pase el Rey. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto ritual si no pudieron entender verdaderamente quién era el Mesías? Y la iglesia necesita dejar de andar en rituales. Entonces a veces llegamos a la iglesia y levante las manos, ponle un aplauso al Señor, ¿sí? Y nosotros tenemos que permitir que el Espíritu de Dios manifieste su vida en la iglesia, en nosotros. Que lo que hagamos verdaderamente salga de nuestro corazón, que haya un corazón transformado, un corazón renovado, un corazón que no esté en la casa y por el barrio y en el trabajo peque y enojado con todo el mundo, insultando a todo el mundo y peleando con todo el mundo y en cantidad de cosas. Y en la iglesia, gloria, gloria, aleluya. ¿Sí o no? Aunque esa no la cantamos aquí. Esa es en otra parte. ¿Sí? Y entonces, no, mi deseo eres. No, y ¿qué está pasando? Hay un ritual en el corazón. Porque no ha permitido que sea lleno y se llene de agua. El Señor lo mandó a llenar de agua. Pero tiene que empezar una transformación hasta que se convierta en un vino. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces el Espíritu de Dios es lo que el Señor nos ha dado para que nuestro corazón pueda ¿qué? Hacer todo lo que Él nos mande a nosotros. Poder obedecer la voz y la palabra de Jesucristo. Totalmente imperfectos. La humanidad, donde hay hombre, hay error. Por eso, hermano, aunque usted se camine todas las iglesias de Cali y sus alrededores, usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Porque donde hay hombre hay error. Y no hablo solo de los pastores, sí, que somos los primeros en tener los errores, sino que hablo de el liderazgo, de la grey. Somos hombres llenos de errores, pero que estamos siendo ¿qué? Santificados. Que estamos caminando y queremos caminar en un camino de santificación, de purificación y perfección en Cristo Jesús. Así que los unos a los otros nos levantamos en el amor de Cristo. ¿Cuántos dijeron amén? Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, la veo Fernando. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Mire, versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ¿qué? Hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Porque él no sabía que era Jesucristo el que había hecho esa obra. Y es que tenemos que pasar, hermano, del haber recibido al Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a que haya un control. El agua se tiene que convertir en vino. El agua se tiene que convertir en vino en nuestras vidas. La purificación del Espíritu Santo ahora tiene que llevarse ¿a qué? A una vida sujeta y sometida bajo el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? El agua se tiene que convertir. Y está hablando, mire, de provisión. El Señor dio una provisión de algo que se necesitaba. ¿Qué necesitas tú? Dios
Dios te suple todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas nada en el mundo. Tú no necesitas dejar de venir a la iglesia por irte a trabajar como loco y como loca porque necesitas plata. No, tú lo que necesitas es a Cristo. Cuando tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Dale tiempo para todo. Sí, trabaje, no se vaya a acostar en la casa así, no, como el Señor me mantiene. No. Sino que usted dele el tiempo a lo que tiene que dar. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Dele tiempo al Señor en oración. Busque a Cristo. No se cargue. Si tiene familia, yo también tengo familia, hermano. Yo no vivo sola. Yo atiendo esposos, yo arreglo casa, atiendo hijas. Ya mis hijas van creciendo, cada una de una manera tengo que atenderlas. Atiendo la obra del Señor, atiendo cantidad de personas, pero yo no puedo dejar mi vida en el Señor. Yo no puedo dejar mi tiempo en el Señor. Yo tengo que permitir que esa agua se vaya convirtiendo en vino. Porque si no, yo un día voy a salir y me voy a cargar y me voy a enojar contra Dios. Y cuando yo vea que de pronto las cosas no resultan como yo espero, como yo creo, pienso que tienen que ser en mi imaginación, según la humanidad, porque a veces nos pasa. Yo quiero que me salga este trabajo. Bueno, ¿y qué si el Señor te quiere llevar a otro lugar? ¿Qué si el Señor te quiere poner desde abajo para luego levantarte y exaltarte allí en ese lugar? ¿Qué si el Señor quiere dejarte aquí en Colombia y no mandarte para Miami como algunos quieren irse? ¿Sí? Nos vamos para las islas Hawái, nos vamos para otra parte porque Colombia está horrible, porque Colombia se va a poner horrible, hermano. El mundo todo se va a poner horrible. La Biblia lo dice, irán de mal en peor. Pero mientras tú estés bajo el control y el gobierno absoluto del Espíritu Santo de Dios, a donde tú vayas vas a dar fruto. A donde tú estés, en el lugar donde tú estés, a donde llegues, donde estés, aunque todo alrededor esté cayéndose a pedazos, tú vas a ser levantado y exaltado. Mientras que tú permitas que esa agua se vaya convirtiendo en vino. Y dice la Biblia que fue el buen vino, no el inferior, sino que dijo el Señor, no dijo, hay un vino ahí medio para salir del paso, porque todavía no me puedo mostrar en toda mi gloria. No, Él entregó, Él lo cambió por el buen vino. Cuando el Señor te ha dado su espíritu, te ha dado todo con Él. Nos vemos en nuestra humanidad y somos incapaces de muchas cosas, porque somos muy imperfectos. Pero cuando tú te sujetas al Señor y al control y el gobierno del Espíritu Santo, Dios te puede levantar de una manera que tú no te lo imaginas. Dios puede hacer grandes cosas a favor de tu vida y a través de tu misma vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor y dígale, Señor, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Acompáñeme ahí sin perder Juan, por favor. Al Evangelio, perdón, a Efesios, carta a los Efesios. Capítulo 5, bueno, usted ya se la sabe, hermano. Ya nosotros no sabemos esa porción de la escritura. Efesios 5, versículo 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se embriaguen con vino. Mire, el vino también representa la locura de la humanidad. Cuando una persona se embriaga, o sea, ahorita es que le han metido que el aguardiente, que el brandy, que el romo, y esa cantidad de cosas horribles, ¿sí? Porque antes era solo el vino. Y cuando una persona es gobernada por el licor, ay, hermano, hace cantidad de cosas sin ni cuenta de edad. Nosotros nos hemos dado cuenta de casos, nosotros, sin mentir, delante del Señor se lo digo, de personas que llegan a la iglesia y le dicen, mire, es que estaba borracho y resulté casado con esta señora. ¿Qué hago? No, I'm sorry, ya está casado. Es que borracho y todo lo casaron, ya está casado. Hay personas que en un momento de esos resultan matando a sus mismos hijos,
resultan matando a su esposa, a su esposo, resultan por allá teniendo relaciones sexuales con un desconocido que no sabe ni quién es. ¿Cuántas personas en las fiestas resultan hombres con medio bigote porque el otro se lo rasuraron, lo maquillaron, lo vistieron de mujer, le tomaron la foto, lo subieron al Face? Toma el control de una manera que la persona ya no se da cuenta de nada, no sabe quién es. Por eso el Señor le dice, no se embriaguen con vino, porque eso a la postre va a tomar el control de su vida y no de la mejor manera. Muchas personas se volvieron alcohólicas poco a poco. ¿Por qué? Porque ya no les sacia un poquito, porque empezó con una copa y ya tiene luego que tomarse una botella y ya luego la botella no les suple la necesidad, sino que empieza con 2, con 3, hasta el punto de perder el conocimiento totalmente de lo que hace. Y cayeron en el alcoholismo y no se dieron cuenta. ¿Estoy exagerando? No. Por eso el Señor le dice, no se embriague con vino. Antes sea lleno, más bien en vez de eso, sea lleno del Espíritu Santo. Así como sienten la necesidad en el mundo de un poco más, así usted y yo tenemos que empezar a sentir la necesidad de más cada día, del control y el gobierno del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Señor, más de tu Espíritu, más. Ya no me sacia esta hora, Señor, ya tengo que pasar 2 horas. Ya no me sacian 2 horas, Señor, ya tengo que levantarme más temprano. Ya no me sacian, Señor, 4 horas, ya necesito pasar en vigilia delante de ti. Ya no me sacia venirme solo el domingo, necesito el miércoles, Señor, necesito meterme al estudio bíblico, necesito comenzar a servirte, porque su vida comienza a ser controlada por el Espíritu de Dios y Él te empieza a llevar hacia los propósitos del Señor. Para que se diera uva, ¿qué hacían? Estaba la prensa y estaban las tinajas. Ahora le hacen cantidad de procesos, pero antes, ¿cómo era? Pisaban y pisaban, iba saliendo el jugo. ¿Sí? Tomaban jugadura de pies. Pisaban y pisaban y se iba dando el jugo, el vino. ¿Sí? Es como el que nosotros ahora tomamos en la Santa Cena. Aclaro. ¿Sí? Aclaro. En la Santa Cena. No, si lo pisamos allá arriba, y lo vamos, no. Ya, pero sí, es solamente uva, ese era el vino antes. Ahorita sí existen las licuadoras, gracias al Señor. Sí, antes ese era el proceso, era en la licuadora, sí, los 2 o 3 dependiendo del tamaño de la prensa. Para que se dé el vino, el agua se convierta en vino, se necesita el milagro del Señor, pero para que se diera el vino se necesitaba un proceso. Y los procesos no son fáciles, amado. Los procesos son difíciles. Y lastimosamente hay muchos que en el proceso se quedan. Hay muchos que en el proceso dicen, no aguanto más, no puedo más, esto no es lo mío, Dios no me responde, tampoco hasta allá, yo no me voy a meter, o sea, yo no necesito, puede ser el santo, yo no voy a aplicar la palabra en un altar. Sí, yo no soy tampoco hasta allá tan fanático. Y entonces se quedan en los procesos y no alcanzan ¿a qué? A convertirse esa agua en vino, sino que se quedó allí. Y algunos hasta vuelven, ¿qué? Se desocupa la tinaja, ya ni agua, porque ya perdieron su pureza con la que los purificó el Señor. Se apartaron, se alejaron. El proceso es difícil. El proceso no es fácil, pero el proceso requiere tiempo y dedicación. Levante su mano y diga, el proceso requiere tiempo y dedicación, constancia y disciplina, amado hermano. Tú no puedes llevar un proceso y pretender ser transformado y ser controlado por el Espíritu Santo cuando pasas 15 minutos al día en oración. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Así empezamos de pronto, 15 minutos. Pero tenemos que ir, ¿qué? Cada vez más. Necesitas ir siendo controlado por el Espíritu Santo, donde tu espíritu empieza a necesitar más y más y más, para que podamos ser los hombres y las mujeres de Dios que debemos de ser, para que podamos ser esa iglesia que espera en santidad, pureza y obediencia al Señor.
¿Sí? Bienaventurado aquel que cuando su Señor llegue le halle haciendo como le mandó. No por allá embolatado, viendo películas, viendo novelas, subiéndose en todos los videos de TikTok, subiendo a todos los videos del otro que empieza con K. No, hermano. Sino haciendo lo que su Señor le mandó. Orad, ¿qué? Dice la Biblia, sin cesar. A tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. Y para eso se requiere tiempo, proceso, para que haya vino. Se requiere estar en la presencia del Señor para que haya un buen vino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no sea gobernado de lo malo, no sea vencido de lo malo, sino que venza con el bien que hay usted todo el mal. Pero para que eso acontezca, usted debe ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Debe haber un control del Espíritu Santo de Dios en su vida. Acompáñenme para terminar. Hechos, capítulo 2. Los Hechos, capítulo 2. Ya usted sabe lo que habla la Escritura. ¿Acerca de qué? De la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, eso no es no. Eso es, dice, hablando en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso donde le digan, habla y empiece, abra su boca y empiece a hablar enredado, que así va a empezar. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Eso son enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres. Aquí la Biblia está diciendo, hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, ebrios. El Espíritu Santo llenó de una manera única a estos hombres. Los hombres que estaban amedrentados, que le lloraban al Señor, Señor, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Pero cómo nos vas a dejar? ¿Pero cómo nos vas a hacer eso, Señor? ¿Ahora qué va a pasar con nosotros cuando usted se vaya? O sea, las cosas no quedaron fáciles para los apóstoles. Ellos fueron, ¿qué? Estaban con temor. Recuerde cuando el Señor resucitó, los 40 días que se les apareció a unos, a otros y a más de 500 hermanos a la vez. Y comenzó a mostrarle las pruebas indudables de que Él se había resucitado, de que comió con ellos, de que lo tocaron, se sentó con ellos, restauró nuevamente, restauró allá a Pedro y lo volvió al ministerio nuevamente. Empezó a hacer cosas el Señor en esos 40 días. Pero les dijo, quédense aquí, no se vayan. Y esperen la promesa del Padre, espérenla. ¿Qué hicieron estos hombres? Se fueron, se acostaron a dormir, se fueron a beber vino, se fueron a jugar cartas, se fueron a hablar con los amigos. No, se fueron ¿a qué? Al aposento alto. Y en el lugar estaban todos unánimes,
juntos, estaban allí reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, deseando que se cumpliera la promesa del Padre como se lo dijo el Señor Jesucristo. 10 días exactos, el día del Pentecostés, descendió con poder el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Y los hombres que estaban perseguidos, que tenían miedo, que no podían hablar, que no sabían qué iban a hacer si el maestro se les iba, pero él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces yo voy a rogar al Padre y va a venir el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu de Dios, y ese mismo día se convirtieron 3,000 al Señor, rogando. Díganos qué tenemos que hacer, Pedro. Varones, ¿qué hacemos para entregarnos a ese Jesús que ustedes nos están enseñando? Estos hombres, nos dice la Biblia, eran los que trastornan. Les decían: es que estos están trastornando el mundo. En un poco tiempo comenzaron a ganar almas para Cristo, personas para Cristo. Fueron transformados de débiles, de temerosos, en hombres y mujeres de poder. Para que este mundo conozca a Cristo, y este mundo como está, amado hermano, se necesitan hombres y mujeres de poder. Se necesita que la tinaja esté llena. ¿Y esté llena de qué? De vino. Se necesita el control del Espíritu de Dios. Otros pensaban que estaban ebrios, pero ellos estaban, ¿era qué? Declarando las maravillas del Señor en un lenguaje que solo el Espíritu Santo les estaba dando. Tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios para vivir una vida íntegra, una vida de poder, una vida diferente en esta tierra, pero también para manifestar el poder del Señor. Lo que Dios te ha dado a ti no te lo puedes guardar para ti solo. Era tanto lo que el Espíritu Santo les había dado a estos hombres, que ellos, salía. Cuando Pedro pasaba, no era que recibe a Cristo y se sano, no. Él pasaba y la sombra, sacaban las camillas, sacaban los enfermos, y la sombra de Pedro el Señor la usaba para sanar. Salía de ellos. Como cuando el Señor dijo: alguien me tocó el manto, y yo lo sé porque poder salió de mí. Y ahí fue esa mujer sana. Pañuelos, ¿sí? Las ropas. Ahora es que va allá el pañuelo y la pone en la frente al enfermo, no. Cuando el Espíritu de Dios controla y gobierna tu vida, cosas diferentes tienen que empezar a acontecer en ti, en tu casa, en tu familia. Tiene que empezar a suceder en la iglesia, y nos falta eso. Nos falta el Espíritu Santo de Dios. De muchas iglesias han sacado al Espíritu Santo, de muchos hogares han sacado al Espíritu Santo, de muchas vidas han sacado el Espíritu Santo. No hay comunión, no hay amor, no hay pasión por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que te puede transformar? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que puede llenarte de poder para que tú lleves a cabo la obra de Dios? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que puede cambiar este mundo? Cambiar esos muchachos que se están perdiendo, cambiar las vidas que se están yendo al infierno todos los días, cambiarle la desgracia a los que quieren suicidarse, a las mujeres que están siendo violadas constantemente, a los niños que están siendo abusados. ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Y a través de quién lo va a hacer? ¿Estás esperando que sea a través de otro? ¿Que sea a través de los pastores? ¿Que sea a través de los misioneros que vienen de otro lugar? ¿Que sea a través de otras personas porque eso no es conmigo? No. Se necesita el Espíritu de poder en la iglesia. Porque habían 500, dice, a más de 500 se les apareció, y solo vino sobre 120 el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó con los otros? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? No, eso no es con nosotros. Hasta allá nosotros no llegamos. Hasta allá no. Necesitas el Espíritu Santo de Dios para que tu vida sea transformada, para que tú te puedas sostener en medio de un mundo turbulento, puedas seguir siendo sostenido por su poder, para que tú y yo podamos permanecer hasta el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hasta escuchar esa trompeta. ¿Pero cómo? En santidad. Hermano, perdóneme que yo se lo diga, pero hay que ser claro. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y no creamos que si andamos desguachaletados por ahí con el Señor, que si andamos por ahí carnales, entonces porque venía a la iglesia yo soy salvo. No.
porque mi mamá era cristiana, yo soy salvo. Porque mi esposo, mis papás son cristianos, o porque mi hijo va a la iglesia y ore por mí, yo soy salvo. No, yo seré salvo porque le he entregado mi vida a Cristo por gracia. Amén. Por gracia conocimos al Señor. Pero el Señor me manda a mí a vivir una vida. Estudien la palabra. ¿Cómo es la vida que usted y yo tenemos que vivir? Póngase sobre sus pies, vamos a ir orando. Pero, ¿quién nos puede ayudar? El Espíritu Santo. Pero si yo le doy más tiempo al videojuego, al celular, a la tablet, póngase sobre sus pies. Si le doy más tiempo al computador, al televisor, a los amigos, a acostarme a dormir, si yo le doy más tiempo, ¿qué? O sea, ¿de dónde va a convertirse el agua en vino, hermano? Antes el agua se empieza a ensuciar y se le va a desocupar la tinaja. Necesitamos que el control del Espíritu de Dios sea sobre nuestras vidas. Ore al Señor y dígale: Señor, yo necesito tu presencia. Espíritu Santo, yo necesito tu presencia. Jesucristo, tú le estabas manifestando en estas fiestas, en ese lugar, el poder tuyo para transformar, el poder tuyo para hacer libre una persona, el poder tuyo para purificar a través de tu sangre, tu obra, Señor Jesucristo. Les estaban mostrando, Señor, a estas personas allí que tú tienes el poder, Señor, para cambiar las vidas. Que tu Espíritu Santo un día iba a venir, Señor, e iba a tomar el control. Pero es necesario, Señor, que en esta noche entendamos que debemos nosotros cederte el control a ti. Que debemos nosotros, Espíritu Santo, cederte el control de nuestra vida. Nuestros pensamientos, intelecto, voluntad, carácter tienen que ser sujetos y sometidos delante de ti, Señor. Necesitamos tu presencia. Si usted, amado hermano, usted está en algún pecado, si usted está haciendo algo que a Dios no le honra, si usted está llevando a cabo una doble vida con el Señor, si usted está mal en un área, este es el momento que usted puede ponerse a cuentas con el Señor. El Señor está dando la oportunidad, pero tú y yo no sabemos hasta cuándo vamos a tener esa oportunidad, porque no es por la edad que tú tengas, cuán cerca esté el día último que estés en esta tierra. Nosotros no sabemos si Cristo va a llegar en 10 segundos, si nos va a llamar. No sabemos si nos acostamos, si nos levantamos con vida. Nosotros no sabemos qué va a suceder. La única seguridad que tú y yo podemos tener es entregarle nuestra vida entera a Jesucristo. Que sea dentro de 50, 60, 70 años que ya no estemos más en esta tierra, o que sea el día que el Señor lo diga, tú y yo podamos tener la certeza en nuestro corazón, por su gracia y misericordia, y porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, podamos, Señor, decir: Señor, cuando tú vuelvas yo me iré contigo. Si tú necesitas arreglar algo hoy con el Señor, hazlo. Yo te lo digo en el amor de Cristo, hazlo. Si tú vas por las ramas con el Señor, o tienes que meterte profundamente con Dios. Si tú estabas bien, pero ahora no lo estás tanto, si has sentido pereza de orar, si te está trayendo más el mundo que el Señor, si no has vuelto a buscar su palabra y a escudriñarla como tiene que ser para andar en ella, si ya no te deleitas tanto en el Señor, yo te digo con amor, pídele hoy al Espíritu de Dios que tome el control de tu vida, que tú le puedas entregar lo que te hace falta en esta tierra al Señor completamente, enteramente. Que el Señor ponga ese entendimiento en tu corazón, en tu vida. Que miren tus ojos por sus caminos. Dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dale hoy tu corazón al Señor. Permítele al Espíritu de Dios que haga una obra en tu vida. Permítele al Espíritu Santo que tome el control. Si tú no se lo permites, el Espíritu de Dios no lo va a hacer. Él no se va a levantar con poder y gloria sobre tu vida si tú no se lo permites. El Señor reservó el buen vino para ese momento, se lo dio a ese pueblo. Y dice que manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Tú y yo necesitamos creer en el Señor,
porque Él ya manifestó su gloria sobre ti. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de nuestros sentimientos, intelecto, voluntad, carácter, deseos, sueños, anhelos, planes, motivaciones. Toma el control, Señor mío, de esas relaciones que tenemos, oh Dios, con nuestros padres, con nuestros hermanos, Señor, con nuestro cónyuge, oh Dios de gloria. Toma el control, Señor mío, en medio de los hermanos, en medio de tu iglesia. Haznos andar, Señor, unánimes, juntos. Ayúdanos a estar en un mismo sentir, a buscarte, a esperarte, Cristo. Ayuda a tu iglesia en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a someternos a ti, a rendirnos delante de ti, a buscarte con nuestro corazón, a deleitarnos en tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Rompe toda cadena, pudre todo yugo. Que tu unción, Espíritu de Dios, hoy venga trayendo libertad sobre la vida, sobre aquellos que no han podido comprometerse con Cristo, sobre aquellos, Señor, que aún viven, Señor, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, sobre aquellos, Señor, oh Dios de gloria, que viven en la carne, Señor, sobre aquellos que aún han entendido tu llamamiento, tu propósito, Señor, a través de ellos, sobre aquellos que nos han querido comprometer, oh Dios de gloria. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te falta, Espíritu de Dios, me faltas, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos. Tú eres el único que puedes transformarnos. Transformaste esos hombres y esas mujeres en ese tiempo, Señor. Los llenaste de poder, Señor, de poder. Así necesitamos ser transformados, oh Dios, porque estamos mirando por nosotros mismos muchas veces, pero necesitamos, Señor, necesitamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tu presencia, Espíritu de Dios. Dígale: necesito tu presencia. Ayúdame, Señor, ayúdame. Límpiame con tu sangre, Jesucristo. Toma el control de mi vida, Espíritu Santo de Dios. Haz tu obra, yo te lo pido en esta noche, Espíritu Santo. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo y me someto y me sujeto delante de tu presencia, Señor. Oh Dios, yo te ruego, Espíritu Santo, te pido que cuando estos tus hijos estén en su casa, Señor, tú les sigas inquietando. En tu misericordia te ruego que te muevas en aquellos que no te lo están permitiendo, Espíritu Santo. Señor, tú no quebrarás la caña cascada. Ven, Espíritu de Dios, y obra un avivamiento. Ese fuego del Pentecostés, Señor. Ese estruendo, ese viento recio, venga, Señor, sobre tu pueblo. Venga, Señor, sobre tus hijos. Venga, Señor, sobre nuestras vidas. Venga, oh Dios, sobre tu iglesia. Hoy te lo pedimos. Trae un avivamiento a los niños. Trae avivamiento a los jóvenes. Trae avivamiento en los matrimonios. Trae avivamiento a las familias. Trae avivamiento en los ministerios. Trae un avivamiento poderoso a los servidores. Trae un avivamiento poderoso en medio de tu iglesia cristiana verdadera en esta nación. Ayúdanos, Señor mío, también, oh Dios, Señor, a dar testimonio de ti, a ir, Señor, allá afuera, Dios de gloria, y a traer el que está perdido, Señor, a hacer testimonio de ti, a servirte dentro de la casa, a dar fruto para ti también dentro de la casa, Señor mío. Oramos, glorifícate, Señor, glorifícate, a su obra. Glorifica al Padre y al Hijo, Espíritu de Dios. Y rompe de nuestras vidas toda pesadez espiritual y toda mentira de la carne, todo lo que impide orar, buscarte, rendirnos delante de ti. Llénanos con tu presencia. Dígale: toma el control, toma el control. Dígale: toma el control de mi vida, Espíritu Santo, toma el control. Te lo pido en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta noche y dígale: Señor, yo quiero que esa agua sea transformada en vino, Señor. Ese vino venga a mi vida.